Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Como les comentábamos la semana pasada, el arte contemporáneo peruano es protagonista este mes aquí en París gracias al Salón Compar'Art, que por primera vez se celebra aquí en la capital francesa y en el que se pueden contemplar obras de 20 destacados artistas peruanos. Y precisamente para hablarnos de este salón y también de su trayectoria como artista y curadora de exposiciones, Malena Santillana, su directora, la directora de Compar'Art, ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Malena. Buenas tardes, Jordi. Feliz de estar en tu programa. No, es un placer tenerte aquí entre nosotros. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad de Iquitos, en la Amazonia peruana, pero que vives y trabajas desde el año 97 aquí en París. He leído que empiezas en el arte, en el mundo del teatro, de la danza, ¿no? Muy pequeña, y una danza muy especial, me contabas. Sí, justamente el flamenco a los 3 años. Mi madre y mi padre, que estudiaron filosofía y lengua y literatura, eran muy cercanos al arte. Entonces, en Iquitos realmente es una isla en medio de la Amazonía, la capital de la Amazonía peruana, y realmente un poco desértica de todo lo que es arte, ¿no? Aunque en la época había teatro y yo me acuerdo con mis hermanas somos 3 hermanas, íbamos todos los días y sabíamos el libreto de los actores. Y se fue a Iquitos, se instaló un personaje, Mario Argüelles, un excelente bailarín que había pertenecido a compañías importantes de danza. Y pues mi madre no dudó ni 2 segundos y nos llevó y nos inscribió de por vida. Hice flamenco 15 años. ¿Qué imagen se tiene en Iquitos del flamenco español? Claro, es exótico, es un baile exótico. Es exótico. Lo que pasa es que Iquitos bailamos desde el miércoles al domingo. O sea, si no hay fiesta y no hay música, no es Iquitos, ¿no? O sea, no es la amazónica. La Amazonía es eso, es ritmo, es baile. Una reunión no se concibe con tragos o conversaciones. Tienes que bailar. Un poco la colombiana, la cubana, ¿no? Entonces, el flamenco como danza es bastante exótico, pero por otro lado es danza y pues había gente conocida, familiares. En realidad éramos pocos habitantes, como somos muy pocos habitantes en la Amazonía. Vas a estudiar cine en Brasilia y también aquí en París, escritura cinematográfica. Quizás el teatro te llevó al cine. Mira, yo siempre quise trabajar con la imagen. Mi padre había estudiado Bellas Artes en Lima, pero no pudo ser artista porque pues, tenía que alimentar a su familia. Somos 3 hermanas. Y entonces yo dije, quiero estudiar con la imagen en movimiento. Y habían películas clásicas que llegaban a Iquitos. Después los cines se cerraron, un desastre, pero en la época íbamos al cine. Pero cuando yo quise estudiar cine, me preguntaron a los 13 años qué quería estudiar. Dije cine. Dijeron, bueno, está pequeña, 14, 15, cine. Entonces buscaron y en Perú no había escuela de cine. Entonces, gracias a que no hubo, pude emigrar. Gracias, digo, porque realmente la experiencia fue maravillosa. Fue la mejor, pienso que la mejor experiencia que pude tener a los 16 años de irme de Perú. Estudiar cine en Brasil, hacía mis prácticas en Río y luego conocí toda América Latina, daba clases de flamenco, entonces monté un espectáculo de danza y la danza siempre estaba ligada a mi vida, ¿no? El cine y la danza. Entonces la pintura que nosotros aprendíamos con mi padre, que tenía categoría de profesor de maestro de dibujo y pintura, era un fabuloso hiperrealista. Entonces estaba también muy ligado. Yo me acuerdo en la universidad hacía todos mis storyboards con dibujos, ¿no? Uno por uno, porque para mí era más fácil eso que escribir en palabras y describir, ¿no? ¿Cómo aterrizas aquí en París? Quizás para completar esos estudios. Exactamente. Mis profesores en Brasil eran 80% pro Francia, venían de las más grandes escuelas de cine y había un 20% que había estudiado en Estados Unidos, no habían hecho especializaciones. Entonces me dijeron, no puedes quedarte solamente con la experiencia de la universidad en cine, estudios generales, porque eres como un médico generalista. Y ahí es donde después trabajé un par de años en Colombia, en la producción, y dije, los guiones es lo mío, contar historias. Y hice una escuela aquí en París de guiones, y así fue que vine a este país que me acogió maravillosamente bien. Malena Santillana, ¿cómo das el salto del cine al videoarte?
El cine es una industria. Yo he trabajado aquí, tuve la suerte de trabajar aquí en grandes producciones y me di cuenta que claro, es tanto dinero en juego, no hay libertad de creación, hay muchas barreras, cosa que es lógico en una industria como esta. Y el videoarte para mí es el matrimonio perfecto entre la pintura, que nunca he dejado, y el cine, que es el segundo gran amor de mi vida. El primero fue la danza y después fue el, el cine, ¿no? Una de tus obras de vídeo que estamos viendo, Los Invisibles, precisamente, muestra que tu trabajo tiene un importante componente social también, ¿no? Un Sí, compromiso fuerte. siempre desde el principio mi obra está ligada a una reflexión social, ¿no? Pienso que nosotros somos los artistas, somos el prisma más directo y utilizando este lenguaje universal no necesitamos hablar chino, árabe, quechua, porque el arte es inmediato, ¿no? Llega, toca muchas sensibilidades grandes y pequeños y este lenguaje universal es lo que me lleva a hablar de temas a través de una estética. Pienso que se puede hablar de temas muy difíciles a través de la belleza, pasa mucho mejor. Malena, desde el 2006 eres miembro del comité de selección del Salón Comparaison aquí en París, que precisamente esta tarde abre sus puertas en el Grand Palais. Es entonces cuando empiezas a hacer gestión cultural, comisariar exposiciones. Sí, el Salón Comparaison desde el presidente Paul Alexis, que es también un pintor, los jefes de grupo, todos somos artistas y tenemos un grupo a cargo, ya sea por estilos o por zonas geográficas. Y el 2006 me eligieron jefe de grupo América Latina y desde ahí comencé a tener más contacto con América Latina y invitar fabulosos artistas que cuando uno ve las creaciones que se están haciendo en México, en Cuba, en República Dominicana, Brasil y bueno, todos estos países, dices, la creatividad realmente es inagotable, ¿no? Y a partir de ahí invito a artistas latinoamericanos a exponer conmigo, que es el espíritu de este salón. Es un grupo de artistas para el público. Gran responsabilidad, ¿no? El escoger entre los miles de artistas que trabajan en América Latina, ¿no? Sí, sobre todo trato de que sea una pequeña muestra muy variada entre fotografía, escultura, instalación, pintura, ¿no? Y son entre 15 y 19 artistas y que el público pueda decir esto se hace en América Latina. Malena, en el 2012 vas a crear un nuevo concepto de museo, lo que tú llamas los museos efímeros. Es una manera de hacer llegar el arte a localidades donde nunca han visto un museo. Y ahí es donde entiendo la suerte de haber nacido en una ciudad como Iquitos, a donde es una isla y está aislada, y la suerte de haber llegado a un país como Francia y una ciudad como París, a donde se ve y se respire arte por todos lados, ¿no? La Nuit Blanche, los monumentos, las esculturas públicas. Y me doy cuenta que mi ciudad no tenía absolutamente nada, era un desierto artístico, no había una galería de arte, no había un museo, y nace esta idea, cómo llevar todo lo que yo puedo gozar aquí a una ciudad como la mía, ¿no? Entonces digo, si llevo la Mona Lisa, no la van a entender. Y si comparo por similitud, porque si Leonardo da Vinci está ahí, puede ver muchas Mona Lisas y en la calle. Entonces fue creándose esta idea, se gestó esta idea y por comparación, por similitud, asocio la Mona Lisa con por ejemplo, el de la Amazonía, el Museo Efímero de la Amazonía, con una vendedora de comida de la calle que espera a sus clientes en esa posición. Entonces trabaja con las manos, da la comida con las manos, recibe el dinero con las manos. Entonces, estas personajes de la vida cotidiana, lo único que saben es que yo estoy haciendo un trabajo de comparación. A veces no entienden lo que estoy haciendo y les digo, solamente quiero hacer un registro de tu trabajo, de lo que estás haciendo, de tu tarea, de tu cotidianidad, ¿no? Entonces, cuando y me dicen, ¿te puedo mirar? Eres libre. Yo me coloco con mis cámaras muy lejos y pues esta Mona Lisa amazónica en un momento me mira, ahí la congelo, la fusiono con la Mona Lisa, pero la amazónica se ríe a carcajadas, ¿no?
No es la sonrisa sutil de la Mona Exactamente, no Lisa. es. Es importante, Malena, la pedagogía en el mundo del arte. He visto que en YouTube tienes una serie de vídeos cortos, muy intensos, sobre artistas, sobre obras. Sí, yo creo que el arte, cuando las personas nunca han tenido o sea, la suerte de tener contacto con el arte, hay que explicar, por lo menos de manera muy práctica, sin entrar mucho en conceptos complicados, ¿no? Y uno ve mucho en los niños. Una imagen les da sin ideas, ¿no? Sin ideas y ellos ya la interpretan. Pero si uno explica, dando, digamos, las líneas básicas, el público que nunca ha visto obras de arte se conecta inmediatamente con este lenguaje que, como te digo, es universal, ¿no? Volviendo, Malena, al Salón Comparart, que se está exponiendo en la galería, no, en la Fundación Taylor, aquí en París. La edición anterior tuvo lugar en Lima, ¿no? En el Museo Nacional de la Nación. Sí, tuvimos dos ediciones. Nació en el 2014 y fue en el Museo de la Nación en Perú con el apoyo del ministro de Cultura. La segunda edición en el 2016 y la ministra del 2016 nos pidió inaugurar el Centro Cultural del Museo de la Nación y ahí tuvimos nuestros partner, el Grupo Druo, que también es partner de la Fundación Taylor, y la Fundación Taylor, que estuvo a la base con el presidente Jean-François Larrey, que es uno de los jefes de grupos también de Comparaison, nos conocemos hace muchos años, patrocinó el primer Comparar para una obra benéfica con niños de la calle, y el segundo Comparar ya entramos con el partenariat de la Fundación Taylor y del Grupo Druo. Para este evento invitamos a 17 de los más grandes artistas vivos de aquí de Francia, ¿no? Como Villeglé, Monory, Combas y otros. Muchos de los grandes artistas que expones peruanos en este Salón Comparart han vivido o viven aquí en París, como el malogrado Alberto Guzmán, Braun Vega, J. Castro, Malena Malena Santillana. Santillana. París sigue siendo un crisol para el arte. Sí, justamente tenemos un lazo casi todos, y los que no han vivido o no han pasado largas temporadas acá han expuesto también aquí en Francia, ¿no? Francia sigue siendo como un reflector de aquí nos vamos hacia el mundo, ¿no? Y lo que sí es interesante es que comparar el comité, mi comité, todos somos artistas, ¿no? Está Janina Lanata, escultora, Ana María Westphalen, escultora, César Delgado Wixen, que es fotógrafo, y todos vivimos o hemos vivido en Francia, ¿sí? Y entonces somos artistas comprometidos con el arte y con otros artistas porque organizamos una exposición multitudinaria y pues con múltiples disciplinas para muchos artistas. Y como decimos, ¿no? Con mi equipo ya no pensamos en mi obra, sino hay que pensar en plural, ¿no? Hemos tenido la suerte, muchos de esos artistas han pasado por este programa, pero quizás el más provocador era J. Castro, ¿no? Gran viajero, con instalaciones, muy politizado también, muy comprometido. Muy comprometido y con una reflexión muy actual, ¿no? No entra, siendo un artista conceptual, es fácil de entender y con obras que realmente te remueven, ¿no? Te dices, ves, sientes, es mi paisano. Se habla mucho de fotoperiodismo, quizás lo que él hace es arte periodismo, ¿no? En cierto modo. Hay piezas, por ejemplo, en este momento tenemos la pieza de él que habla justamente sobre los inmigrantes, esa fragilidad de los inmigrantes con 4.000 barquitos en la Fundación Taylor. Son menos barquitos, unos 2.000 barquitos de papel que fueron construidos en Perú con unos niños que gracias a la Compañía de Jesús, en un barrio muy pobre en el Agustino, en Lima, son niños de la calle y ellos construyeron parte de los barquitos justamente hablando de esa fragilidad del inmigrante y del ser humano cuando pues en condiciones que ya sabemos muy penosas van en busca de un futuro mejor. Y J. Castro habla justamente de estas personas que son también los grandes invisibles, ¿no? Y olvidados. Y es una obra conmovedora que se puede apreciar. No, son enormes artistas, todos, no quiero citar a alguno, pero gente como Braun Vega son clásicos del arte contemporáneo, ¿no? Son clásicos y todos han aceptado al llamado, a la convocatoria, a la invitación para
justamente aquí en París. Ellos no se habían reunido, creo que la última exposición fue hace 50 años, pero dentro del marco de una exposición pre-inca, porque el Perú, claro, es conocido por su gran pasado milenario, por esta cultura inca, pre-inca, y los artistas contemporáneos no somos conocidos, ¿no? Y todos, Gerardo Chávez, Fabián Sánchez, Brown Vega, todos dijeron sí al llamado. ¿Dónde va a celebrarse la próxima edición de Compararte? Es una pregunta un poco difícil porque en este momento tenemos invitaciones entre México, Chile y pues el Comparar va a seguir creciendo. Nació ya grande, con un bebé de 14 años, grande adolescente, y apuntamos a eso, ¿no? Ir al máximo posible de público para llegar justamente de manera directa con las obras que nosotros presentamos. Estamos a pocas horas de la apertura de Comparaison, este salón en el Grand Palais aquí en París. ¿Qué artistas has traído a Comparaison? Estamos con Colombia, Argentina, Chile, Perú, México. Son artistas de pintura, escultura. Hay varios. Janina Lanata, que está ahí, ¿no? Está Karen Trevisani de Colombia, están de Brasil Sonia Prieto, bueno, Beatriz de la Rúa de Argentina. Hay varios artistas que vale la pena conocer, con una obra realmente cada uno diferente. Está Sebastián Cifuentes de Colombia, gran pintor y escultor, y bueno, hay una variedad y para todas las sensibilidades y resonancia de diversas personas, ¿no? Bien, pues ya lo saben, tienen una cita en el Salón Comparaison, en el Grand Palais aquí en París, pero sobre todo también en la Fundación Taylor, donde se está celebrando esta gran exposición dedicada al arte peruano contemporáneo. Muchísimas gracias, Malena Santillana, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, Jordi. Permíteme también dar las gracias a Julián, que han estado detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y también mandar un muy cordial saludo a nuestros telespectadores, porque los tenemos, que nos siguen a través de toda América Latina, gracias a Canal U de Montevideo. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición mañana de El Invitado de Radio Francia Internacional.